Teníamos 60 niños apuntados, por cada 5 niños, un entrenador. Si es que necesitamos 12 entrenadores y tenía solo a 4 de Madrid. O sea... Que es cuando más nos tenemos que exigir porque es que los niños se están portando cada vez peor. Me acuerdo que el día antes de sacar las entradas, el día de antes, no teníamos campo. Pone que las camisetas llegan de China el lunes a las 12. Nos dimos cuenta que las camisetas no iban a llegar. Iban a empezar el campus sin ninguna camiseta. O sea, eso no podía pasar para un campus del nivel de D13 y también de lo que vale el campus de D13. Yo creo que van a llegar antes de que se vayan el miércoles y si no, pues ya os la enviaremos, sea un follón. Pero bueno, va a llegar el miércoles, ¿vale? Simplemente os lo quería comentar para que lo supieseis, que por eso llevan esas camisetas y no llevan estas, que están muy chulas. Buscando por todas partes para imprimir las camisetas, para comprarlas en los polígonos, llamando a empresas y de todo, y al final sí que conseguimos un proveedor. Y todos estos problemas, literalmente, fueron de antes de empezar el campus. O sea, la semana... En fin, disfrutad del documental. Llega al campus, ven los niños y dice, pues el vídeo este que hiciste hace un año me marcó mucho porque tal y cual. O sea, al final es una locura, ¿sabes? Cada vez que hago un vídeo pienso si realmente motiva, si realmente os enseña algo y si realmente os entretiene. Todo lo que veis en los vídeos, que me imagino que veis los vídeos, lo vamos a hacer aquí, pero presencialmente. Una hora, bro, para venir aquí. Y con esta gestión los únicos que perdemos somos nosotros. Marcos al final es un tío bastante centrado y sabe cómo transmitir esos valores. Él te ha dicho que ataques esos 2 balones y te has puesto tú solo como un loco a atacar esos 2 balones y haciéndolo bien. Al final no existen finales perfectos, ni todos los finales de tu vida van a ser tan malos como tú te crees. Todo esto empezó en 2019. Yo ahí estaba jugando a fútbol, estaba estudiando bachillerato y no hacía nada más, en verdad. O sea, jugar al Rocket League. Y tanto jugar, hubo un momento donde me metí en la escena de los eSports. Compites en una liga, compites en torneos. Yo como jugador no daba más el nivel y entonces me puse a narrar. Mi primer contacto, yo creo, intentando hacer algo bien hecho delante de una cámara. Espero que haya citus para el rato, lo va a ver. Kickworking, como siempre digo, lo pondré por el Twitter. Ahora les toca atacar, parece que van a tener la última. Podía ser gol. ¡Empatan el partido! ¡Empatan el partido, Garry! Ponen este 3-3. Parece que le han sobrado 3 segundos de estos 22. Seguí narrando hasta que me empecé a dar cuenta de que realmente lo que me gustaba era más organizar eventos. Llegué a organizar un evento de Rocket League, lo narramos presencialmente. Y a partir de ahí sí que es cierto que me empieza a gustar más el tema de la estrategia de contenidos, de vale, hoy toca publicar este match day, porque juega nuestro equipo de Rocket League contra uno muy importante. Me empecé a interesar mucho por eso y entonces tomé la decisión de buscar información de, vale, ¿qué puedo estudiar que tenga que ver con esto? Y me di cuenta que era el marketing. Y hice las prácticas de marketing en el club de fútbol de mi barrio, en el Can Ruy. Hice una estrategia de patrocinios que fue muy bien. Una de esas empresas que hicimos el patrocinio con el club era Soldier Keeper, que es una marca de guantes. Entre una cosa y otra, comencé a hacer vídeos en TikTok con la marca de Soldier Keeper. Pro tips para mejorar tu 1 contra 1, parte 2. En el vídeo anterior explicamos las diferentes distancias del 1 contra 1. Hoy vamos a explicar el posicionamiento corporal. Y nada, empezó a funcionar mucho, millones de visitas, literalmente. Y eso combinado con que cada vez consumía más contenido, que si podcast, que si no sé qué, en plan, se estaba generando ahí una masa enorme hasta que veo que Nude Project saca una propuesta para trabajar como TikTok Manager. Me presento, me dicen que no y le dije que era imposible. O sea, que ni flipando. O sea, obviamente no se lo dije así, pero le dije, decidme todas las vacantes que hay ahora mismo en la empresa, pero quiero entrar. Me dijeron que había la vacante de editor de vídeos verticales, que era para hacer los clips del podcast, los extractos. 4 AM, no puedo dormir, me estoy pensando en cómo llegar. Antes muerto que fallarme, tu shorty quiere probarme. Manda nudes pa' que yo la desnude, esperando en las nubes, pillando otro fly. Rondo Milán, New York y Dubai. Camina no fácil, pero lo que hay.
Justo esa semana se grabó el podcast de Fran de la Jungla, del Fran Cuesta, y me pidieron que hiciese 2 clips virales. Entonces esa misma noche les hice 10 en vez de 2. Bueno, pues son las 3:37 de la mañana. No miento. He acabado mi última oportunidad, yo creo, para entrar en Nude Project. No ha podido ser de TikTok Manager. Me han pedido que con el podcast de Fran de la Jungla hagamos 2 clips de esta manera. Pero un perro es un perro. Un perro tiene que salir a cagar todos los días, a correr todos los días. Un perro tiene que de vez en cuando comerse una cagada que ha encontrado y decirle, perro, eres malo. Lo malo es cuando empezamos ya con los perros a llevárnoslos en un carrito, ¿vale? A ponerle patucos, a no dejar que sea un perro. Es decir, los perros tienen que ser perros. Y bueno, pues he hecho 10. He hecho 10 que creo que son muy buenos. Los ordenaré de los que me parecen más buenos a menos, aunque son todos increíbles. Solo espero que aunque no entre en Nude, todo este trabajo valga la recompensa en un futuro. Que ya lo está valiendo porque he aprendido a hacer vídeos mejor hechos. Lo preparo todo y me voy a dormir. Que vaya muy bien. Adiós. Entonces lo envié a las 4 de la mañana, también un poco aposta para que vean que lo envié a las 4. Y nada, y a las 9 de la mañana, que si podía ir ese mismo día a hacer una entrevista con Bruno presencialmente. Y me fui a Barcelona a hacer la entrevista. En Nude paso una etapa donde aprendo un montón, donde aprendo a trabajar con una exigencia altísima. Paso de ser un niño a ver una puta realidad de que si se está creando un proyecto grande hay que trabajar como un loco. Y ahí, justo en ese momento, me volvió a venir la inspiración de, vale, no hay nadie que esté cubriendo bien todo el nicho de porteros de fútbol en vertical. Dije, a tomar por culo, lo hago yo. Pero eso no significa que yo cogiese y me fuese de Nude y empezase de 13. No, todo lo contrario. Yo lo que hacía es, se creó de 13. Pues nada, hoy es el miércoles 22 de noviembre. Noah? Noah, ¿qué día es hoy? Se pela todo. Y justo hace 6 meses que entré en Nude. Qué casualidad de la vida que hoy es el primer día de grabación de un proyecto que vamos a lanzar este domingo, que se llama D13. Un poco de manifesting, sé que va a ser increíble, sé que vamos a ser la comunidad más tocha de toda España, con diferencia mínimo. Así que nada, que manifestamos, ¿vale? Me iba al campo del Can Ruy, en mi barrio, grababa todos los vídeos. En una hora me intentaba grabar 2 o 3 vídeos. Luego me iba a casa rápido, me duchaba y me iba a la oficina. Cuando volvía de Barcelona a las 7, 8 de la tarde, editaba el vídeo para publicarlo al día siguiente, preparaba los guiones y otra vez a la mañana siguiente ir al campo del Can Ruy y así. Hasta que D13 empezó a funcionar que flipas. Por otro lado, yo estaba aprendiendo un montón en Nude. También iba a grabar los podcasts con ellos, a grabar todo el detrás de cámaras. Aprendí mucho a manejarme en ese mundillo y a llevar un trabajo con alta exigencia, ¿no? Entonces ya está, le eché 2 cojones, hablé con todo el mundo. Yo creo que están todas las cámaras, todos los planos bien. Voy a hacer un repaso rápido por si acaso. Ya, pero voy a mirarle el de los suyos. ¿Te puedes sentar tú? Claro que sí. Bueno, Marcos, tu paso por Nude Project, ¿cómo ha sido? No voy a responder. No. Marcos. Que no tengo que contar nada. Portero. No tengo que contar absolutamente nada. No tengo que contar nada. Lo preparé bastante bien y hubo un día pues que me despedí de todo el equipo y yo creo que recuerdo muy bien ese día porque me lo grabó mi equipo del podcast. Vale, ya a continuación. Y también tenemos que comentar la salida de Marcos. ¿Dónde estás, Marcos? Ven aquí a dar unas palabrillas, tío, que te escapas, tío, te vas. Marcos sale el próximo martes y va a perseguir... Hoy es martes y va a perseguir su sueño, su nuevo camino, así que Marcos nos sigue unas palabrillas así de... Bueno, muy rápido, sí, me he preparado algo. Hay que ser transparente, ¿no? No, bueno, es rapidísimo. Bueno, simplemente que yo aquí mucho me visteis entrar como un niño, no sé si éramos 30 o 40. Tengo un equipazo del podcast que son mis amigos ya y me habéis tratado todos muy bien, como si fuera vuestro hermano pequeño, literalmente. Y bueno, uno de los valores de esta empresa es inspirar a la gente que persiga los sueños y a por eso voy. Entonces, poco más.
Y nada, a partir de ahí, tal y como dije en el vídeo, fui a buscar mi sueño, ¿no? A perseguir mi sueño. Y bueno, en esa estamos. Y por eso estáis viendo este documental y esto es el inicio. O sea, estamos en el inicio de una marca muy grande. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Las camisetas siguen en Alemania, ¿eh? Aún. Siguen en Alemania las camisetas. Efectivamente. Con suerte. ¿Y qué? Llegan mañana. ¿A Con Madrid suerte. o a Barcelona? A Barcelona. Y eso ya es otro problema, pero lo importante es que lleguen a Barcelona mañana. Porque como no lleguen mañana, espero que lleguen el martes. Porque ahí sí que si no ya estamos jodidos. Pues tendremos que gastar casi todo el margen que nos genera el campus, que al ser de los primeros es relativamente poco, en enviarle todo a los niños a su casa. Pero bueno, qué menos. Menos mal que este caos ya lo viví en Nude y ya hice la mili ahí, ¿eh? Porque si no ahora mismo yo no sé qué pasaría. Yo creo que estaría todo nervioso y esos nervios se los mandaría a toda la gente de mi alrededor y eso sería algo muy negativo, yo creo. Llevo una semana muy difícil, o sea, hoy estoy más tranquilo. El jueves y el viernes que he pasado, tanto yo como Arnau, ha sido muy heavy. Se nos complica. Son las 9:12 de la mañana y la vida nos demuestra que los negocios molan mucho y son un juego bastante difícil. Teníamos 60 niños apuntados, por cada 5 niños, un entrenador. Si tienes 60 niños apuntados, necesitaríamos 12 entrenadores. Teníamos solo a 3 o 4 entrenadores, o sea, una locura. Uno de nuestros perfiles que más valoramos dentro de nuestro campus es Alfredo. Ya estuvo con nosotros en Barcelona y ha tenido un problema personal y no va a poder venir ni a Madrid ni a Valencia. Literalmente íbamos a morir de éxito porque había muchísimos niños que no iban... O sea, si es que necesitábamos 12 entrenadores y tenía solo a 4 de Madrid. O sea... Estamos a jueves, estamos a 3 o 4 días y encontrar un perfil top con estos días pueden pasar 2 cosas, o que no estén o que te pidan bastante dinero. Entonces, a ver qué pasa. Al final es tomarse esto como lo que he dicho al principio, como un juego complicado en el que pocos luchan y pocos se atreven a estar. Y otra vez en alerta con algo que hay que solucionar rápido de un día para otro, no, de un día para ese mismo día. Y nada, voy ahora a por los diplomas, luego habrá que ir a por los trofeos y tal y a seguir trabajando. No, espérate, que el día pinta guapísimo. Pone que las camisetas llegan de China el lunes a las 12 a Barcelona. Nos dimos cuenta que las camisetas no iban a llegar. No iban a llegar, estábamos esperando a que llegasen, no llegaban, iban a empezar el campus sin las es que no sin las camisetas que habían comprado, sino sin ninguna camiseta. O sea, eso no podía pasar para un campus del nivel de D13 y también de lo que vale el campus de D13. Si hay suerte, he pensado un plan para solucionar esto, que espero que cuando estemos grabando el docu esté diciendo que ha salido bien. La verdad, confío. Confío. Buscando por todas partes para imprimir las camisetas, para comprarlas en los polígonos, llamando a empresas y de todo, y al final sí que conseguimos un proveedor. Esto da para... hay 60. Estos son los logos, hay más de 60. Ah, vale, genial. Hablamos con un proveedor de Rubí. Hostia, porque para imprimirlo, ¿cómo lo podemos...? Para plancharlo, ¿cómo lo hago? ¿Te has dicho que tienes una plancha? Ah, claro, sí, perdón, no he hecho nada. Compramos 60 y pico camisetas rojas. Está el logotipo y todo lo del campus, básicamente. Nos hicieron los vinilos y nosotros a mano planchamos todas las camisetas. Hechas con nuestras propias Con las manos, hechas con nuestras propias manos. Es una liada porque también están los manguitos antiabrasivos y yo quería que los niños estuviesen en el campus con los manguitos y con todo, pero no lo sé si va a poder ser. No sé qué decir. Estoy como... modo supervivencia, todo el rato, modo supervivencia, rollo. Me duele mucho por aquí, todo lo que es esta zona aquí, a veces me pega como un mareo, como cuando te levantas del sofá. Pero bueno, no sé psicólogo, me imagino que será el estrés, no lo sé, ¿vale? Pero pa'lante, modo supervivencia, pa'lante. Nos ha valido dinero, nos ha valido tiempo, nos ha valido ansiedades y
Y nada, pero bueno, es algo mínimo hacer, no iban a venir sin camiseta tanta gente. Me acuerdo que el día antes de sacar las entradas, el día de antes, no teníamos campo en Madrid y sacábamos las entradas al día siguiente. Y acabamos cerrando el campo gracias a Alfredo, un contacto que hice en Malasia en un viaje de creadores de contenido y nos salvó. La verdad, habló con la Federación Madrileña y la Federación Madrileña nos dejó unas instalaciones increíbles, pero lo dicho, lo cerramos el puto día de antes. Un nivel de estrés bastante alto, la verdad. Me he traído los cascos porque como que llevo tantas cosas encima que ahora mismo estoy como poco concentrado en el partido, entonces en cuanto entre al vestuario me pongo los cascos, me pongo mi playlist y ahí ya entro en modo partido y por suerte se me olvida. Y el venir a entrenar me venía de locos porque es que se me olvidaba por completo todo lo que había fuera. Te lo juro, o sea... Y luego cuando acababa el entreno decía, me cago en la puta, que esto no está... Bueno, hay cosas que siguen sin acabar. Y todos estos problemas, literalmente, fueron de antes de empezar el campus. Bueno, ya estamos llegando al campo. En este punto era domingo y al día siguiente teníamos que estar a las 9 de la mañana con todo preparado para comenzar el campus. Pero eso no quita que tenga que jugar mi partido de liga. Jugábamos por la tarde contra el Juneda, el primer clasificado de la liga entonces. Hacía muchísimo aire y no iba a ser un partido nada fácil. Y por si fuera poco, cuando acabásemos el partido nos faltaban 6 horas de coche hasta Toledo, que es donde está la casa donde nos vamos a quedar para el campus. Nos han ganado y nada, para Madrid, ahora toca editar, que aún no acaba el vídeo de la semana pasada. Sí. Son las 9:10. ¿A dónde estamos yendo? Ah, coño, se me olvida que soy youtuber a veces. Pues nada, acabamos de parar, venimos de perder 3-1, pero eso ya lo habréis visto. Y ahora me voy a poner a narrar. Y con suerte, en cuanto acabe de narrar el partido de la semana pasada, que voy un poco tarde, pararemos a subirlo y a seguir hasta que lleguemos ahí a la casa del campus, a preparar las bolsas y todo para que mañana los niños estén ready. Tira por ahí. Sí, me tiro por ahí. Y nada, Red Bull al fallo y para adelante. Bienvenidos a la jornada 23. Como habéis visto en el título y en la miniatura, hay un penalti en este partido que decidirá si podemos entrar en playoff o no. Sí, ahora mismo soy Avicii produciendo una canción. La miniatura, a ver cómo ha quedado. Voy. Necesitamos un bar para subir el vídeo, tío. Ya nos hemos despertado un poco. Coño, cómo se nota el puto aire, tío. Mira, pone temperatura 0 grados. El por qué, pero no lo sé. No vale la pena. Ah, vale, que aparque. Claro, quiero bajarme a pedir comida, bro. ¿Qué hay que podamos cenar? Los típicos sándwiches y cosas así. Igual alguna pizza para calentar en el horno o hamburguesitas también para microondas. Pedimos pizza, cogemos pizzas y las hacemos al horno. Somos 4. Estoy temblando, Gracias. Hostia, yo le voy a endiñar a un bocado a eso, chavales. Tiene tomate, pero no se lo digáis a mi hermano, que si no, no se lo come. Decirle que es chorizo. Pero tiene tomate, no lo va a querer, me lo va a comer yo. ¿De qué es el mío? Lo mismo, uno de salchichón y otro de chorizo. Bueno. Buah, está sequísimo, bro. Y yo creo que me voy a esperar un poco a que se caliente. Pero esto lleva tomate, ¿o qué? No lleva. Que te lo juro que yo para eso soy muy bien. No lleva, ¿no? Te lo juro que poto, con el tomate. ¿Cuánto queda? Nos faltan 47 minutos que hemos parado en una gasolinera a pillar comida. 47 minutos aún. Estamos en Madrid, pero claro, hay que ir para allí, para Toledo. Pero nada, mucha calma, la verdad es que muy bien. Ah, mira, está el parking abierto para ti. Es que esto se la ha comido. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Ha sido abajo, creo. Creo que ha sido abajo y espero que haya sido sí. abajo.
Sí, ¿no? Sí, estamos bastante separados. Así abajo. Sí. Y si no, pues nada, rayadita y para adelante, bro. Así abajo del peso, tal. Coño, tiene ahí una duchita. Al final la vida no es fácil, estudiar necesario, si no, no puedes salir del barrio. Venga. Ah, ¿cómo que abre? Ah, coño, está la llave, tío. Tiene la llave. Fuera, eso sí queda fuera, bro. No, en Barcelona y en Madrid sí que lo creo. Lo duro. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo saludo al cámara, ¿no? Está guapa la casita, ¿eh? Sí, señor, todo bien. Muy bien. La suite principal, ¿eh? Esta es la, yo creo que la Prix. Y del Barça, ahí está. Obviamente. Vale, ok. O sea, que este baño, usadlo el que duerma aquí, o si que todo el mundo que lo Ahora lo usa. estrenaré. Porque me estoy cagando. Cámara, Esta es la tuya, ¿no? Esta es el legendario Don Patricky, tío. Aquí es donde está Joder. mi carta de FIFA 97, bro. Que es el objetivo de mi canal de YouTube. Madre mía, metiéndole ya promoción y todo. Muy bien, muy bien. Otro cuarto, aquí pueden dormir dos personas. Poca gente si lo quieres. sabe. Patrick jugó en el Rayo Vallecano, Ahí está, sí. Ahí tengo el trofeito. Sí, Patrick le mete duro el cabrón. Le metía ya. Ahora soy padre. Creo contenido en redes sociales, sobre todo de portero y bastante humor. Y intento ayudar a los que son la nueva generación de porteros a que puedan crecer en un ambiente un poco sano y sobre todo que se diviertan mientras juegan este bonito deporte que es el fútbol. De portero, claro. Ahora te ahogas. Más duro. Yo voy a dormir aquí. ¡Oh! Enciéndeme eso. No sé cómo se enciende, tío. Pero puedes hacer lo que quieras con esto. Luego si lo ve Johan, lo has usado y se enfada contigo, no es mi culpa. Johan es el típico que toca el piano, bro. Es que toca el piano, la guitarra también. Johan es tu hermano, ¿no? Sí, es el filmmaker absoluto. Un crack. Bueno, aquí otras dos personas. Les hace todo al Chuan y a Ladri y a todos estos. Así que nada, chavales, organizados como queráis ahí. El Marcos se ha ido a cagar el cabrón y ya las maletas, ¿sabes? Las va a llevar en la suya. Mira todas las bolsas que he hecho ya, ¿eh? Sí. Pero lo estáis mirando de la lista o algo, ¿no? De gratis. Vamos a apuntar solo la talla. Apuntar la lista no hay calcetines que combinar, ¿sabes? Los guantes sí. Pero los guantes es una talla M, un guante tal. Ya está. ¿Cómo sucede? ¿Qué le dices? ¿Y por qué te animas tú a participar en este proyecto? Pensamos muy similar, tenemos bastante pensamiento similar, nos gusta leer sobre lo mismo, escuchar sobre lo mismo, hablamos mucho como de emprendimiento y de trabajar duro, de conseguir objetivos. Y yo soy entrenador de fútbol americano y me gusta mucho el contenido aspiracional, motivacional, las películas, las series y demás. Y soy bastante flipado en ese aspecto. Y él un día me enseñó una cuenta de Instagram de un, no sé si llamarlo influencer argentino, que se llama Matías Gallo, que tiene un campus de baloncesto que se llama Flow Basketball. Y él un día me lo enseñó, para que yo sacase para mis entrenos de mis chavales, sacase aprendizajes y demás. Y un día me vino, he tenido un ideón. Y que tenemos que cenar esta noche. Y quedamos y me dijo, lo del Matías Gallo, lo del Flow, lo quiero hacer con D13. ¿Quieres hacerlo? Y yo le dije 100%, no hay duda. Sí. Bueno, dentro de lo malo, esto así visto, tiene buena pinta. ¿Has visto el tracking? Toma, bro. Sigue en Alemania. En Alemania. Bueno, al final es algo que no podemos controlar ahora. Foco en lo que... Literal, Foco en lo que toca. Vale, voy a por mis cosas y hoy salgo. ¿Qué opinas de la Cami? ¿Te mola? La de campus. Y esta no está tan mal tampoco, ¿eh? Es que esto es lo que haría cualquier campus. Exacto. Lo que pasa es que si tú quieres ser un campus bueno, jodidamente premium, claro, pues no puedes enseñar esto, ¿sabes? Pues bueno, muy buena idea, tío. De botellas soy tonto, pero me he traído 120 en vez de 60. Claro, íbamos, o sea... iba a ser con el maletero explotado. ¿M? Por la L que van cortas. Bueno, le meto a todas las 16 una botella, ¿no? ¿O seguimos con camis? Una botella a todas las 16. 49, 50, 51. ¿Y aquellas allí están llenas? No. Al final el padre quiere que el hijo esté contento y tú mientras le asegures al padre que lo que ha pedido le va a llegar y encima tiene una camiseta más gratis, ¿sabes? Al final aquí con esta gestión los únicos que perdemos somos nosotros. La experiencia está siendo increíble. En dinero y en tiempo de vida.
se podría ver desde fuera que no es tu proyecto, digamos que es como el campus de D13, es meter dinero, es meter tiempo, es meter todo, y el nombre que ves en las pancartas es D13, D13, su cara, su todo. Entonces es como la sombra. ¿Te gusta, te molesta ese rol? No sé qué decirte, no me molesta porque si no, no lo haría. Yo no haría algo con lo que me siento incómodo. Y al final a mí me gusta crear cosas, coger una idea y bajar la tierra es una cosa que me gusta mucho, en general. Yo tengo una filosofía de vida que me gusta llamar que vivo coleccionando anécdotas, y mejor anécdota que crear un producto tan posiblemente masivo que mueva a tanta gente, tanta energía, es una cosa que me hace ilusión. Y encima, si ayudo a un colega de toda la vida a hacer realidad sus sueños, es que no hay ningún sitio por el que esté perdiendo. Mira la de guantes, bro, que han pedido los niños. Todo esto van a ser niños, bro, van a estar en el campus todos con los mismos guantes, bro. Es que, bro, va a ser guapo ver a casi todos los niños. Yo confío mucho. Lo único que me sabe mal es los niños que no lo han cogido. Es decir, los niños que no lo han cogido, los padres van a cobrar comprándoles uno. Me sabe muy mal. Pero bueno, al final es que ¿qué hacemos? ¡Hola, qué frío! ¡Hola, qué frío! Al final ahora, o sea, es como que ya hemos conseguido llegar, está todo muy organizado, o sea, si estas fueran las camisetas buenas, ahora mismo estaríamos muy contentos, estoy seguro, estaríamos como, buah, mañana vamos a tope. Y al final, el hecho de que aún las camisetas y los manguitos estén en Alemania, estamos a domingo y debería de estar en Barcelona ya, pues es algo que no nos deja disfrutar del todo. Entonces yo me encuentro ahora con la misión de aún así motivar mucho, porque por ejemplo Arnau, si yo le hablo como que vaya mierda, no me va a decir, buah Marcos, pero bien, me va a decir vaya mierda. Entonces ahora hay que centrarme mucho, todo el esfuerzo de hasta ahora, hasta que empiece el campus, es en estar muy positivos, aunque ahora mismo a mí también me apetecería estar rayado, aún así. Muy importante seguir manteniendo él positivo para intentar contagiarles esa energía positiva. Así que vamos a intentar hacerlo ahora con las pizzas y con lo que sea. Vamos para adentro que hace un frío que me muero. Cuando a las puertas, tío, de repente escucho el coche ya venido. Estuvo muy guapo, ¿eh? Sí fue. ¿Eso sigue grabando? Sí. Ah, mira. Seguro, no sé si lo pondrán editado, pero 1:58. 1:58 y estos señores se tienen que levantar en 4 horas, tú. 5 horas. No, 4. Y ahí está trabajando, mira, ¿cómo se dice trabajando en catalán? Treballant. Hustling. En catalán, hustling. Descansaré cuando me muera, puta. Carpe diem, bro. Pues nada, ¿está grabando? Sí. Son las 3 menos cuarto o así. El día ha sido largo, ya lo habéis visto todo. Me imagino que habré puesto cosas del partido. Y nada, mañana hay que salir de aquí a las 6:15 y yo tengo que firmar unos guantes antes y quiero acabar de repasar todo lo del campus. Así que en 2 horitas o así me levantaré. Y poco más, o sea, al final me ha rabiado dormir poco, sé que aún así voy a dar mi máximo porque esa adrenalina te hace estar activo, es imposible que estés de bajón. Así que nada, hasta mañana. Ahora mismo estoy concentrado ya. Al final, a quedar el máximo. Vamos un poco justos de tiempo. Nunca se va al timing, ni nunca se irá al timing. Siempre pasan cosas. Está concentrado, muy concentrado. No tengo nada más que añadir. Muy buenas, tío. ¿Estás ya por ahí? Buenas, Antonio. Estamos aquí en la puerta con el coche. Venga, voy a abrir. Venga. Ahora. Chao. Volta, levanta. Está cocidísimo, pobre.
Yo me hubiese puesto a dormir también si estuviese atrás. Sí, si estás atrás, lo típico. Una hora, bro, para venir aquí. Oh. Hostia, justito, Vale, gracias. Buah, qué guapada. Nah, esto es una locura, tío. Estas instalaciones no tienen ningún tipo de sentido. Uf, qué barbaridad. 3 campos de fútbol 11, bro. Molaría mucho que cada entrenador tuviese un vestuario. ¿Por qué? Porque así mando al niño a cada vestuario. Digo, vestuario 1, vestuario 2, No, yo no haría eso, no, bro. Que se vayan llenando y fuera. Que se vayan conociendo los niños, ¿no? Sí, se van a conocer igualmente. Primeras impresiones, bacano. Muy chulo, pero es que sigo concentrado. Al final, hay veces que vienen muchas cosas y ya no lo valoras. Pero obviamente lo estoy valorando, esto es una locura. Joder, no me... Es que mira, bro. Vale, cágalo todo y lo dejamos en la salida. Bro, la Arnaud tiene ahora mismo un follón con esto, histórico, Pero un follón heavy, O sea... 60 bolsas. Sí, pero nos hemos equivocado. ¿Cómo? Me ha pasado una lista que estaba mal y hemos puesto todo un poco desordenado. Puedes seguir durmiendo tú. Yo me voy a poner con los guantes. Un guante talla 16 es imposible. Imagino que será el más grande que haya, supongo. O talla 6, es que... Bueno, lo pondré en la bolsa, 16, con un interrogante. 16 interrogante. Guante talla 8,5, me voy a poner 9. Ahora tiene que repasar bolsa por bolsa. Y queda menos de una hora, o sea, son a 2 bolsas por minuto. Ya, no, lo único, con esto ya está, y olvídate de todo lo demás. Ah, vale, sí, 10 aros de un color y 10. Mira que amanecer, bro. No, es una bomba. Bro, esto es increíble. Tengo una lona de a lo mejor 2x3, que sale el campus de 13 y tal. Lo que no tengo ni pinzas ni nada, simplemente tengo la lona. Para ponerla, si se puede bien, si no, no se pone. ¿No vas a poner que no? No, se lleva los ojales para poder ponerle bridas o lo que sea. Yo creo que aquí una voz que quieras poner. A ver, para mí el escenario ideal es en la puerta. Yo no sé cómo la quieres poner tú, pero yo creo que habrás puesto más lona que yo. Vamos a cerrar primero, a ver cómo vamos a centrarla. Vamos a la esquina al final. Ahora abrimos y queda centrada. Claro, ya está. Así. Ah, increíble. Bueno, pues ahora mismo son las 8:21. Mola porque ya estoy como más tranquilo, he confiado en que Arnaud lo está gestionando y al final el tema de las bolsas, que hemos tenido un problema y tal, que lo gestione él y concentrarme yo en que mis entrenadores tengan lo mejor, que estén perfectamente preparados. Ya está todo esto montado, aún así esto lo usaremos de aquí a 1 hora y pico, pero así ya queda bastante vestido el campo y ahora estoy mucho más contento, mucho más animado, porque sinceramente muchísimas gracias a la Federación Madrileña que hemos llegado. Yo le pasé una lista de todo el material, está todo tope de bien ordenado. Antonio, la persona que está aquí trabajando, que nos ha abierto las puertas, nos ha ayudado en todo cuando no tenía la obligación. Qué persona más maja. Y nada, la verdad es que así da gusto trabajar. Estoy muy contento, a ver qué tal los niños cuando lleguen. Y no sé, tío, o sea, tengo ganas de darle caña y empezar y que se haga todo increíble. Organizadores de eventos, Sin haber estudiado ADE, ni economía, ni auxiliar. ¿Todo guay? Sí, sí, sí. O sea, está solucionadísimo. Sí, vais a tener que estar mirando. Porque hay el follón de las tallas de las camisetas. Vale. Porque una 8 es una 12, que le hemos pedido una 14, pero bueno, pero tú no le dices, pero tú le dices que esa es la suya. Pues ya está, bro, felicidades. Entrada premium no me va a
Claro, te hablo por el WhatsApp de que no está en el formulario, por eso digo, vosotros. Felipe. Las camisetas han ido bastante bien, ¿eh? Les he ido dando más por talla que por como está en el formulario, porque me ha venido un niño así con una M, tío. Y le he ido gestionando como he podido. Los guantes. Y los guantes, genial todo, ¿no? Lo he improvisado bien. Ha sido un poco tal, porque de repente venía el guante, ¿no? Que yo me he olvidado, no que no he puesto la talla, no sé qué. Y cuadrar las tallas, claro, porque teníamos tallas y talla de guante. Lo bueno de esto es que si alguien se queja, hay que decirles, nos habéis rellenado el formulario de la mitad, se nos han descuadrado todos. Decidnos si os va un poco bien, genial, si os va fatal. No. Lo bueno es eso, que hayamos organizado las tallas según los tallas de camiseta con tallas de guante. Claro, tallas de camiseta, me ha venido un niño, ya me parecía raro, había una XL con una 6 de talla, ¿sabes? Una M, a mí se me ha hecho raro eso también en casa. Una M con una 5, entonces según han ido llegando, pues he ido cambiando las tallas de los guantes, lo he ido poniendo bien y lo he ido dando. Les voy a hacer una charla a los niños, solo a los niños. Que los padres se mantengan ahí. Sí, lo sé, ya les he Están ahí aguantando, genial. A las 1000 y cuando acabe de darle la bienvenida a los niños, que va a ser mucho más rápida que si estuviesen los padres, los niños ya pasan con ellos para este campo, ¿vale? Se van a poner a dar trotes y hasta que no estemos todos los padres dentro de la sala, se mantiene el trote. ¿Vale? Que vean que están ya calentando. Vale, y esto... Vamos Madrid haciendo historia. Sigan viendo. Que si tienen lo que la línea fuera fuego, no por ayuda. Bueno, ahora mismo estoy solo. Antes de empezar ya están entrando todos los niños. Toca ir con todo. Al final, cuando estás en esta adrenalina, el sueño se te va y se te van todo el frío y todas las tonterías, porque al final es mucha presión. Aunque la llevamos bastante bien, la verdad. Y mola mucho lo que hemos montado aquí. O sea, es algo... Esto que estamos haciendo es muy grande, sinceramente. Al final es cuando eres pequeño y vas a campus tan grandes y tan organizados, dices, ¡guau, qué locura! Aquí hay una empresa enorme detrás. Estamos Arnau y yo, la gente que nos ayuda, los entrenadores y todo, y contra el mundo, tío. No hay mucho más. Lo hablábamos ahora, sin máster, sin carreras, con muchos cojones, hablando mal, y con mucho foco. Ojalá me tenga que ir a Barcelona esta tarde a por las camisetas. Vamos, ¿voy? No quiero que me aplaudan, o sea, eso no es lo que quiero. Bueno. ¡Vamos! ¡Uf, qué frío! Hola. ¿Qué tal? Joder, esto se ha quedado perfecto, ¿eh? Joder, sois muchísimos, ¿eh? Bienvenidos a todos. Al final aquí lo que vamos a hacer es todo lo que veis en los vídeos. Hay 3 cosas que yo espero que las recibáis en los vídeos, pero nunca las digo, que la primera es la motivación, la segunda la tecnificación, que al final es lo que vamos a hacer aquí, y la última el pasárselo bien, entretenerse. Yo cada vez que hago un vídeo pienso si realmente motiva, si realmente os enseña algo y si realmente os entretiene. Entonces, todo lo que veis en los vídeos, que me imagino que veis los vídeos, lo vamos a hacer aquí, pero presencialmente. Va a ser increíble. Muchas gracias a todos y vamos a empezar, ¿vale? Venga. Vamos. ¿Qué tal? Venga. ¡Qué frío! Pues nada, ahora haremos una dinámica que yo considero que está muy guay y lo que me gustaría es eso, escucharos y os plantearé preguntas y tal y ya veréis que irán saliendo, iréis levantando la mano. Bueno, soy Fernando y venimos de Seseña. Mi hijo juega en el Seseña Fútbol Club, es portero, lógicamente. Al portero como que el entrenador no le hace mucho caso. Bueno, sí. Creo que, no sé si será... Entonces yo tengo la sensación igual la dinámica que en Barcelona, de que si no le ayudo yo, nadie le dice nada. Vale. En las tecnificaciones sí, le llamamos a tecnificaciones, lógicamente están con él, le explican, pero luego en el partido o en los mismos entrenamientos el portero lo dejan ahí, le tiran, le meten gol, nadie le dice nada y mi hijo se frustra y yo también. Vale. Entonces me gustaría que... Me imagino que la solución que tú haces es en el mismo entreno decirle cosas, ¿no? En el mismo entreno, claro, porque le digo, yo qué sé, sal, en el mismo entreno, porque nadie le dice, pues Asier, tenías que haber salido antes o tenías que haber... Entonces yo siento como padre que si no se lo digo yo, no se lo dice nadie.
Y por eso es muchas veces por lo que me pongo detrás. Muchas veces soy yo el primero que me frustro porque digo, joder, nadie le dice nada, nadie le ayuda y creo que le deberían de ayudar. Guay. Yo, antes de darte la respuesta, vuelvo a decir, yo puedo dar una opinión, no es ninguna ni lo que debería de hacer, yo es cómo lo veo. Yo lo que haría 100% es dejar que haga el entreno él entero solo y si empieza a frustrarse, que gestione su frustración, ya aprenderá. O sea, es que al final, yo ayer vengo de jugar, ayer jugué yo a las 5 de la tarde en Lleida, me cascaron 3 goles el primero y me tuve que venir 6 horas en coche luego, ¿sabes? Al final, y no estaba mi padre ahí, es la cosa, me refiero, obviamente son 23 años, pero ya desde pequeño debería de aprender a gestionar esa frustración. Y en cuanto a, hostia, pero es que entonces dejamos de lado que no aprenda. Yo le metería ahí una cámara detrás de la portería o en algún lado y sin ser muy cansino luego en casa y tal, si le apetece a él, que él mismo se vea sus propios entrenos y que se haga preguntas al final, y que se haga preguntas que tampoco tengan respuesta, en plan, al final yo creo que es eso, que se pregunte mucho y que diga, hostia, pero a lo mejor aquí podría, el fútbol es muy fácil, seguro que él mismo le encuentra esa respuesta, o aquí podría haber salido, o aquí la debería haber despejado para el lado, o me tendría que haber echado un poco más para atrás para tener más tiempo para reaccionar, claro. 1000 cosas. Perfecto, muchas gracias. A ti por esto. Mi hijo cuando me pide un consejo y cuando veo que da mejores partidos, es cuando le digo disfruta, porque fluye más, lo veo más tranquilo y puede hacer mejores tapadas que cuando está tenso. Otra cosa que siempre le digo a mi hijo es que sea buena persona. O sea, yo no estoy de entrenador para hacerlo buen portero, pero sí estoy de papá para que sea buena persona. Cuando eres buena persona y eres buena persona con tus compañeros, te vuelves un líder y un amigo. Y yo creo que es muy importante que el portero sea amigo de los otros 10 jugadores, porque cuando eres amigo, el mismo equipo te apoya. El delantero puede tener 10 errores y no pasa nada, pero cuando el portero es amigo, hay apoyo también del campo. Si no es amigo... Una cosa muy importante, porque vamos a tener que dejar por aquí, si os fijáis en la entrada, la camiseta era una como esta, ¿vale? Para los que tenían la segunda opción, venía también los guantes, que ya están, y unos manguitos. Las camisetas, os lo digo aquí de esto, están pedidas desde hace 2 meses de China y justo desde ayer, llevamos toda la semana como locos, justo ayer aterrizó en el Prat, en Barcelona. Arnau y yo, que ya lo conocéis, es un crack, mi socio, hemos tenido mucha ansiedad con ese tema porque al final habéis pagado por un producto que tiene que estar aquí el primer día. No va a estar, pero al final para los niños va a ser algo positivo porque hicimos las que llevan ahí, las hicimos a mano planchándolas y al final pues tendrán una camiseta más. Entonces, si llegan, yo creo que van a llegar antes de que se vayan el miércoles con los manguitos y si no pues ya os la enviaremos, sea un follón, pero bueno, va a llegar el miércoles, ¿vale? Simplemente os lo quería comentar para que lo supieseis, que por eso llevan esas camisetas y no llevan estas, que están muy chulas, pero que la tendrán, ¿vale? Así que nada, se nos ha acabado el tiempo, lo siento mucho. Pero ahora toca que entrenen con los entrenadores de porteros, que ahora están haciendo preparación física, como lo pusimos. Podréis entrar ya en la última sesión, ¿vale? Porque prefiero que estén tranquilos y que también los entrenadores estén tranquilos, sin presiones, porque igual hay muchos entrenos que a lo mejor no son tan espectaculares y muchos padres se asustan de que no están entrenando, pero es que a lo mejor el niño necesita esa tranquilidad en algún momento. Entonces prefiero que vengáis en la última y ya está, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias. A ver qué me dice Arnau de las camisetas. Ya hemos acabado la charla con los padres. Yo creo que ha ido mucho mejor que la de Barcelona. Y tengo ganas de ver... Bueno, es que había mucha gente. Es que ver a 60 niños juntos es algo muy tocho. Empezamos con los entrenamientos, iros todos como estabais, empezáis a calentar y le damos caña. Es una locura porque estoy viendo a todo el campus muy concentrado, pero a los que más metidos están son los más pequeños. Cómo mola cuando pillan el concepto tan rápido de lo que hay que hacer y acatan mucho el tema de la filosofía y los valores que hay que tener dentro del área. O sea, los grandes tendríamos que aprender mucho de ellos. ¡La cojo arriba! ¡A por ella! ¡A por ella! Vale, mucho cuidado aquí. Fijaos lo que acaba de pasar. Se ha tirado así y se le ha quedado el balón en el rechace y mirad lo que ha hecho. Ha hecho así, se ha girado y ha ido para el otro lado. Que no pasa nada, por Dios, que a mí me pasa también. Te levantas, el balanceo y vuelvo a ir con todo. Pero obviamente, si la puedo bloquear, mejor.
¿vale? Pero ¿sabes lo que pasa? Que en la anterior no te has levantado y ahora has mejorado que te has levantado. Ahora te falta hacerla por el lado correcto. Que lo sabes hacer, lo único que ahora no, por lo que sea, no has hecho. ¿Vale? ¿Bien? Vamos. Venga, chicos. Al niño que estáis viendo en las imágenes, si os fijáis, está muy concentrado en atacar un balón que simplemente está quieto, literalmente. Y es que ahora mismo sus compañeros están haciendo un ejercicio que a él se le quedaba un poquito difícil, ya que aún no sabe del todo caer de lateral. Cuando su entrenador le ha apartado del grupo de trabajo, cualquier persona se hubiese enfadado, hubiese dicho que no, que él quiere estar chutando aquí, y ahora mismo yo es que lo estoy viendo haciendo paradas muy buenas y realmente superando esa barrera que tenía nada más comenzar. Nosotros, como campus, lo que vamos a hacer es cambiarlo de grupo para que esté con gente de su nivel. Pero lo que no vamos a cambiar, y de hecho vamos a felicitar muchísimo, es la mentalidad que ha tenido este chico. Me lo estoy pasando bien, pero es que yo soy malísimo. No, bueno, a ver, yo soy malísimo, no, tú tienes un nivel. Es que me sabe mal por ellos, porque les quito tiempo. Mira, habrá gente que juegue más mal que tú, igual que hay gente que juegue mejor que tú. La realidad es que ellos ahora mismo están a un nivel alto. ¿Tú me consideras a mí un portero bueno? Sí. Vale, pues yo juego la penúltima categoría de Cataluña. ¿Tú cómo crees que me considera a mí Courtois? Malo. Arnau, cuando te ha apartado del grupo, te ha puesto con 2 balones que literalmente estaban en el suelo y es lo típico que a cualquier portero se enfadaría. Para mí la clave es la actitud que has tenido cuando te has sacado de ahí. Él te ha dicho que ataques esos 2 balones y te has puesto tú solo como un loco a atacar esos 2 balones y haciéndolo bien. Como me ha dado la explicación y lo estaba haciendo mal, me he intentado concentrar en hacerlo lo que me había dicho. Y yo te felicito por eso, de verdad, es la actitud que hay que tener. Así que dale caña, sigue con esa actitud y ya veremos en qué grupo estamos luego, ¿vale? Ahora ayuda a tus compañeros. Vamos, venga. Obviamente lo vamos a cambiar de grupo de trabajo para que él mismo también pueda aprender muchísimo más y que los compañeros también tengan un ritmo más alto de tarea. Pero esta actitud es de admirar. ¡Qué calor! Bien, ¿no? El primer día. Sí, la verdad es que sí, cansa. Suerte que no estoy entrenando yo porque cansa un montón, pero bueno. Al final yo creo que como es algo más emocional, el intentar motivar y tal, yo creo que como que te quita mucha energía, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está bien. A seguir, es que faltan 2 días, entonces como que hasta que no acabe yo ni flipando desconecto, ¿sabes? ¿Cómo eres capaz de estar en una montaña rusa de emociones y ser tú la persona que intente motivar y sacar lo mejor de los demás cuando tú a lo mejor por dentro no estás en tu mejor momento? Gran parte del entrenamiento sobre esta resiliencia, podemos decir que esa es la palabra, creo que tiene que ver con 2 aspectos. Uno, yo creo que por una parte tienes que pasar momentos en tu vida en el que te entrenes y en que lo pases mal para poder superar situaciones sobre mucho estrés y muchos altibajos, tanto buenos como malos, porque al final no te puedes venir arriba con cosas muy buenas y no te puedes venir abajo con cosas muy malas. Entonces tienes que saber vivir linealmente, aunque eso te hace más robot y menos persona. En plan, eso es muy importante, haber vivido situaciones que en mi caso yo lo viví en un pasado en Nude, en plan al final entré en una empresa que era una startup, o puede ser una startup, una empresa con mucha exigencia. Yo tenía 19 años, no sabía lo que era pegar un palo al agua, tenía mucha ambición, pero no tenía esa mili, ¿no? Ese esfuerzo militar dentro de una oficina o de cualquier trabajo. Y por otro lado considero, y más respondiendo a, después de controlar todo eso, cómo te queda esa fuerza, ¿no? Que me imagino que es lo que me comentas, para poder seguir motivando a la gente, sí, aunque tú por dentro estés jodido, ¿no? Yo creo que con eso, sinceramente, yo creo que con eso se nace. Y saber y tener la suerte de que la vida, cada uno sus creencias, te ponga en la cara de que tienes ese don y de que tú te lo creas. Y ahora mismo puede sonar egocéntrico, y puede ser egocéntrico, soy egocéntrico. Yo sé que puedo aportar mucho a las personas que me rodean, pero que también les puedo hacer mucho daño si no me controlo y si no mido muy mis palabras. Entonces es difícil. Es una respuesta muy difícil para una pregunta muy difícil. Un regalo de México.
Sí, hombre. Vale, gracias. A ver. Sí, hombre. Y tiene tu nombre, OSD13. Estamos flipando, ¿no? ¡Qué locura! Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias. A ver esto. ¡Hostia! Pone pensaba que ponía boludo, pero eso es argentino. ¿Este oso qué historia tiene? Es a raíz de que, ¿cómo se llama? En México hay una empresa que se llama Liverpool. Liverpool, ok. Y esa es como la mascota oficial. Vale. Y patrocina a la selección y a varias cosas. Vale. Hostia, pues muchísimas gracias, tío. Lo voy a guardar en mi setup 100%. De verdad, Te lo agradezco, tío. Muchísimas gracias. Venga, chicos, ¿hemos recogido todo? Sí. Los niños están contentos, la dinámica con los padres ha ido genial. Es que ha salido todo bien. Al final habían bastantes desajustes, bueno, no tantos, pero con el tema de niveles de los grupos, que ya se han corregido un poco y ya mañana estarán más que corregidos, pero ya es como que, está mereciendo la pena todo el esfuerzo que hemos hecho, porque lo de ayer psicológicamente, hasta que no ha empezado el campus, ha sido jodido, la verdad, y yo creo que se habrá notado bastante. Pero bueno, all good, igual que en el anterior campus, cuando ya estaban todos haciendo la primera sesión, me emociona un poquillo, viendo ya que estaba todo montado, así que a seguir y ya por estos 2 días que quedan. ¿Es la de este año? Sí, es la de mundial. Sí. Guau, mira por detrás la serigrafía. Dale tú. ¿Que me tengo que ir en media hora? Es tu problema, no es mío. ¿Tu problema de qué, bro? ¿Tu problema? Te he dicho rapidito que tengo hambre, mira la hora. Toma, come y calla. ¡Oh, goddammit! Compaltan. Sí. Ok. Vinimos a Madrid. Compaltan. Oye, ¿quieres tirar esa basura ya? Que lo voy a utilizar de esto. Es un quejica, no para de llorar. No todo el para, rato. todo el día. Todo el día llorando Sí, y las quejándose. camisetas, Sí, camisetas, que no duermo, que tengo que comer, que tengo que ir a hacer el entreno, pero que se para ya. Ya, pero bueno, me ves agobiado o algo. La que vienes a hacer algo, ¿sabes? Me he agobiado. Yo La que agobiado. vienes a hacer algo, ¿sabes? A dormir, he hecho la cama. He hecho la cama y la puta. No podía despertarme. Era imposible, se ha intentado, de verdad. Y me he puesto 8 Lo horas. siento por los niños. Sí. Mañana los niños que me quieran ver, estaré. Para que, escucha, A ver, firme. para que quede claro para los padres y todo esto, que no viene a trabajar, es mi hermano, o sea, echará una mano, no es que falten entrenadores y se duerman, no me jodáis. No. Yo vengo a ayudar, lo máximo posible. Llevo 2 pistachos que no hay pistacho. Que eso sea su mayor Más problema. quejas, más quejas. Quejas, soy quejas. A mí el proyecto este me parece una pasada, la verdad, porque ver cómo al final inspiras a muchos niños, todos los niños que van al campus al final son seguidores suyos, que les ves con esa cara de ilusión de decir, hostia, que voy a grabar que voy a entrenar con el de 13, que voy a estar ahí, me va a dar consejos. Eso mola, al final, el que ves que el trabajo a lo mejor que puede pensar él, estoy grabando y tal, pero a lo mejor nadie le da importancia. Luego llega al campus, ves los niños y dice, pues el vídeo este que hiciste hace un año me marcó mucho porque tal y cual, esto, o sea, al final ves los vídeos y coño, es una locura, ¿sabes? Cocina con D13. Tardará un ratito en ponerse a hervir y tal, en 10 minutos. Tengo 10 minutos para hacerla y bueno, a ver cómo va esto. Bailecito. El baile de comer, de la comidita, bro. Lo que no le hemos echado sal ni aceite, bro. Sal y aceite es el pack premium, el VIP. Es que esto yo no sé si es sal o azúcar. Pruébalo, gástalo. Sal fina de mesa pone. Hostia. Serán las 2 horas de sueño. A ver, al gusto. Un poquito, ¿vale? Para los padres del Patrick. Solo un poquito. 2 gotillas. Y 8 10 minutos. Me voy para atrás. 12. 15. Igual ahí uno para uno me renta, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué pasa, Tino? No vienes a grabar y es uno para uno, ¿no? Hoy no. ¡Mires! Hoy no, otro día sí. Aquí se demuestra quién tiene mejor. Vale, dale, vaya.
Yo le voy a meter de volea, ¿eh? Sabe demostrar quién es el mejor portero de las redes sociales, pero vamos, en un pispás. ¡La ha metido de volea desde aquí, bro! Soy buenísimo, bro. Lo tengo que hacer yo, una polla, bro. Soy muy bueno, bro. Lo he ido a coger hasta él, bro. Ni me ha hecho falta irte, bro. No, con la derecha. Con la derecha, sí. No, en plan, sin juzgar, ¿sabes? ¡Uy! Uy, Soy zurdo, ¿eh? Hostia, los macarrones, bro. Nada, se ha demostrado aquí todo ya, todo. Ya está, ¿eh? Yo creo que el proyecto que está haciendo Marcos es bastante grande y encima creo que el campus puede llegar a bastante por los valores que se transmite, sobre todo porque Marcos al final es un tío bastante centrado y sabe cómo transmitir esos valores, entonces yo creo que el campus, si se le sigue poniendo las mismas ganas que se le está poniendo ahora mismo estamos en un pueblo a 1 hora del campus en Madrid y estos señores han ido de aquí del pueblo hasta Madrid, 1 hora ida, 1 hora de vuelta, luego se tenía que volver, bueno, una barbaridad la verdad, y yo creo que con las ganas que le están poniendo todos los miembros del equipo, la verdad que tiene bastante futuro. Buah, qué hambre, tío. Pero tengo que editar, tengo hambre, pero tengo que editar. Tengo que editar. Pero me voy a volver loco. Y lo guapo que está quedando, que quede que. Qué llorica eres, tío. Que quede que. Mira el Sergio con un aro. Vale, estoy delirando. Heavy. Pues me voy a hacer sopa, tío. Menos mal que está el bacon, ¿eh? Ahora, por si no fuese suficiente con toda la mañana que llevábamos, teníamos que ir a grabar un vídeo. Quería aprovechar que estaba en Madrid para grabar con Dani Jiménez, otro creador de contenido de porteros. Y nada, había que comer rapidísimo, irnos para allí. Y en la grabación la verdad es que fue muy bien. El vídeo ya lo tenéis en el canal de YouTube. Y fue gracioso porque era como que yo estaba medio dormido y nada más comenzar me llevé un balonazo en toda la boca. No tenía ganas y el primer balón me ha dado un balonazo en todos los morros, que me he reventado. Que me he reventado y me he despertado de golpe, te lo juro, ¿eh? De verdad, tal cual, ha sido la vida como diciendo, bro. Espabila, ¿sabes? No cambiaría nada. A ver, dale otra vez. Un copy, falta un copy de los tuyos, ¿sabes? Claro. Yo creo que no le hace falta ningún copy, ¿eh? No. Cuando el vídeo bueno... Todas las 3 paradas suenan así y ya está, triple parada. Cuando el vídeo bueno no le hace falta sí. copy, ¿eh? Yo le pondría un copy, eso sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Puede ser más compartido que una triple parada. Sí, rollo, cuando los porteros X, y ahí lo comparten, ¿sabes? No te voy a preguntar cómo van las camisetas hasta que no me digas que están en Barcelona y la van a ir a recoger, ¿vale? Sí. Me da igual que sea mañana, me la pela. Veremos. Ha habido drama, ¿eh? ¿Por lo que te he dicho? No, pero por que si un niño no le han dado la camiseta y le he preguntado y todo el mundo llevaban camisetas. Vale. A otro padre de las tallas, no sé qué. Bueno, ya le das el grupo de los entrenadores. Lo he dicho y he dicho que ya mañana me tanqueo la bronca y lo arreglamos. Pero que han habido... Es que yo no sé qué hacemos. Películas, tío. ¿Qué hacemos? No es lo que hay. Yo he visto a los niños muy felices antes de irse. Me han preguntado por los calcetines también. Claro, los calcetines estaban en el formulario, en ningún momento en la web estaba puesto. Y ha sido un error, habrá que decírselo tal cual. No, le he dicho... En el anterior campus había un... No, le he dicho el patrocinador se echó atrás y dejamos de publicitarlo en cuanto lo subimos. Ya está. Porque sí que es verdad que está en el formulario, quiero decir, y se dejó de dar el de esto cuando se subimos. Ya, bro, pero en la web, que es donde tú compras la entrada, no. En ningún momento salen los calcetines y te sale 2 o 3 veces lo que estás comprando. Simplemente en el formulario se nos olvidó quitarlo y ya está. Mañana antes de entrar me dices exactamente todo lo que de lo que se han quejado mayoritariamente. Si han sido 2... Es que han sido una persona cada tema. Por eso te digo que el que venga cabreado el que venga lo tanqueo y ya está. No, ya. Vale, pensaba que había sido mucho más general. No, o sea, ha sido 4 que cada uno con su tema, ¿sabes? Esta misma noche iba a tocar dormir 5 horas, así que por eso genial. Yo pensaba que me iban a ir muy bien, pero fue fatal. O sea, estaba completamente muerto a la mañana siguiente. Estaba realmente mal, me encontraba mal. Qué sueño, tío. Y mira que hemos dormido hoy,
por qué estoy tan cansado, la verdad. Esto es lo más importante por las mañanas. Beber un montón de agua, tío, que el cuerpo se active, bebiendo poco a poco. Te despierta muchísimo. Yo ya lo tengo aquí. Está bien que os pongáis objetivos muy grandes, porque la realidad es que todos tenemos que tener grandes aspiraciones, pero yo os recomiendo, sobre todo, a esos objetivos grandes, ir haciéndole un caminito de objetivos más pequeños. Por ejemplo, pues el primer reto puede ser aprender tecnificación e intentar mejorar mis buenos hábitos en cuanto a comer, porque sé que de esa manera pues puedo crecer mucho más sano, puedo estar mucho más fuerte y cualquier cosa. Luego, el segundo reto ya es, pues como ya soy más grande, tengo 17, 18 años, ir al gimnasio y empezar a hacer más ejercicios para fortalecer piernas o para estar mucho más ágil. Y ya pues al final es pues mejorar muchísimo la concentración y la motivación para que, sabiendo que todo lo que tengo lo he mejorado, tengo que estar muy motivado y no me pueden fallar esos errores de no estar concentrado o de tener nervios o lo que sea. Y entonces de esa manera habremos tenido una buena tecnificación y una nutrición, habremos ido al gimnasio, estaremos preparados mentalmente y el hecho de estar en primera división queda mucho más cerca porque hemos ido consiguiendo pequeños objetivos que encima, como los estamos consiguiendo, nos ponen mucho más felices. Yo os recomiendo eso y esta reflexión la saco de su palabra, de que no os pongáis retos imposibles porque si no os vais a frustrar. Así que muy bien, muchas gracias. Soy Dayara y juego en el Atleti y un tema que me ha pasado a principio de temporada era el tema de la altura. Me costó mucho superarlo ya que en fútbol 7 era una de las más altas del equipo y este año pues ha sido al revés y me cuesta más porque la portería es más grande y cuesta más llegar. Entonces, como vi que no iba a crecer mucho más, me centré en fortalecer cabeza y piernas, ya que te ayuda a llegar más alto y tener más potencia, entonces, pues eso. Pero al final ella coge y dice, bueno, la portería más grande, tengo que llegar más, tengo que saltar más, ¿qué puedo hacer para eso? Antes de nada, la cabeza, para poder estar motivado o motivada, que es lo más importante, y luego el tema de pliometría, meterle caña al gimnasio, lo que haga falta, pero para poder saltar mucho más. Lo más importante para desbloquearse es, bueno, vamos a ver qué camino puedo tomar. ¿A que te queda mucho para hacer de piernas y psicológicamente estar mucho mejor? Pues ahí puede avanzar. Y no se está pensando, hostias, no crezco. No, en plan, es una excusa porque ya el camino ya lo tiene pensado. Entonces, hasta que no lo acabe, pues habrá motivación, básicamente. Así que nada, aplaudirle. Bueno, eso, acabamos de acabar la dinámica motivacional de este campus. Ayer les avisé de que se pensaran cosas que pudiesen aportar a los porteros, tanto positivas como negativas, que pudieran decir aquí delante de todos. Y al principio nadie levantaba la mano y al final nos ha faltado tiempo para que saliese todo el mundo. Yo no sé si en clase le darán un espacio, no tengo ni idea, lo desconozco. No sé si le darán un espacio para que se expresen así, de esta manera tan abierta y tan con ganas de ayudar a las otras personas, de explicar tu experiencia y de ayudarles. Y nada, que estoy muy feliz, porque al final los niños parece que es como que me da rabia que se les critique que no tengan el espacio donde poder expresarse de esta manera y donde poder filosofar, como me gusta llamarlo a mí. ¿Por qué no te puedes preguntar cosas? ¿Por qué no te puedes hacer preguntas en la cabeza existenciales o de por qué te están pasando cosas buenas, por qué te pasan cosas malas? Yo creo que es muy importante que haya un espacio así y aquí lo conseguimos, así que de puta madre. En teoría estará Arnau y mi hermano Rubén ahí. Me da miedo preguntarle el tema de las camisetas, pero le voy a preguntar. ¿Eso qué? He llamado, me han dicho que se ha actualizado. Me gusta que no me digas mal de repente. No, a ver, eso es bueno. Regular, porque han ido rápido para verlo. Vale, genial. Y me han dicho que vuelve a estar mal. Y le he dicho que es una cosa que me acaban de decir, que nos podrían haber dicho antes, que me dice, en el correo electrónico diles que te llamen.
Entonces me tienen que llamar en algún momento. Ahora has enviado otro correo, ¿no? He enviado otro correo, al momento que me han dicho eso, he enviado otro A correo. ver, sinceramente son las 10:30 de la mañana, de aquí a la tarde yo creo que te van a llamar. Me tienen que llamar, 100%. Hostia, Y tal. Entonces hay que esperar. Vale. Pues venga, va, chicos. ¡Cambios! Rodear los conos, bajazo. Vamos, rodear los conos. Vamos. Eso. Rápido el apoyo para salir. Mi ídolo, por suerte, está ahí dibujado, no es el árbitro, Casillas. es Iker Casillas. Cuando tengáis ese error, permitiros compararos con ellos y el decir, oye, como Casillas también, o como Lunin, o como quien sea, porque además de tener ese error, luego se ha levantado y yo también lo voy a hacer porque ellos lo han hecho. Buena, arriba. Tiro duro. Bien, arriba. Dáselo ya. Con él. Sí que es cierto que los niños, y esto ya lo sabíamos porque lo hemos visto en otros campus, cuando empiezan a coger más confianza y encima suele hacer más calor, porque por casualidades de la vida, pues entonces están como más dispersos. A los entrenadores hay que apretarles más en el sentido de que tengan que apretar más a los niños porque les cuesta más y ya dejas de ser tan técnico a más motivador de, oye, vamos a estar un poquito más activos. Chicos, bueno, venid que están los niños ahí. Vale, o sea, se nota un montón que los niños están tope de cansados y no sé si vosotros lo notáis, incluso a mí también, vosotros estaréis todos cansados. Entonces, que es cuando más nos tenemos que exigir porque es que los niños se están portando cada vez peor. Yo creo que también es porque nosotros tampoco estamos exigiendo tanto, yo el primero. Entonces, al final ahora vienen los padres, hay que dar una buena cara y hay que apretar y esforzarnos nosotros mucho. Y ya, a lo mejor ya no son tanto las correcciones, sino el que estén metidos y que estén metidos todo el rato, porque yo creo que es lo difícil, ¿vale? Simplemente era comentar eso, que lo tuvieseis en cuenta para que a partir de ahora le metáis más caña, ¿vale? Porque es que los niños nos lo están pidiendo así, básicamente. Así que nos enfocamos sobre todo en eso y seguimos dando correcciones, pero que aprieten los niños porque están muy dispersos, ¿vale? Pues venga, vamos a darle caña. Perfecto, para atrás, derecha, vuelo, ya. Bien, arriba, a volar. Buena, me vale la estirada, quiero que os estiréis. Buena, arriba. Buena, dale. Eso es, dale. Rodea. Brazo, dale. Buena, dale. Uno, para atrás, izquierda. Perfecto, vámonos. Buena, arriba. Eso es, a volar. Buena, perfecto. Uno, para atrás, izquierda. Buenísimo, y el allá, arriba. Bien tocada, arriba. Dale que llegas, ya. Buena. Muy bien, qué bien. Muy buena estirada, ¿eh? Perfecto. Acabamos de acabar el segundo día, la verdad que ha ido muy bien y a mí lo único que me raya es, ya pensando más en el documental y abriéndome, nada más salir y le pregunto a Arnaud que si os han llamado ya con lo de las cajas, no nos han llamado. Eso significa que cada vez queda mucho menos tiempo para que sea posible que vengan mañana y dárselo a todos. Sí, claro. Y dice que como no está en el campus que no le vas a dejar. No, Hay que ser buena persona, dijo ayer. esto no es ni ser buena persona, es tener educación. También. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A ti. ¿Todo qué? Una cosita, a Cayetana no le habéis dado los manquitos. Ni a Cayetana ni a... Es lo que os comenté. Estamos ahora que estamos llamando a la gente para que se solucione. Y en el caso... Vienen con las camisetas. Sí, vienen con las camisetas. Y hay una realidad. En el caso de que no llegue, nos la enviaremos a casa y ya está. Estamos... Es lo que más ansiedad nos está dando. Manda los manguitos, digo, pues espérate que pregunto porque... No, o sea, me sabe fatal, ¿eh? Me sabe fatal, pero mañana, cuando acabe, como estaréis todos... Cuando hagamos los trofeos, como estáis todos los padres, pues ahí os comento y ojalá ya tenga las cajas. Como no nos han llamado, hay que buscar a alguien, quien sea, le llamamos a 40 amigos, que vaya en nuestro nombre, bro, y que coja las putas cajas. Pero que están en aduanas, que no te los van a dar. Pero están en el almacén logístico, ¿no? Pero que están en aduanas, tiene que pasar un proceso de decir Vale. que es legal que esto esté aquí. Vale, genial, pero es que ese proceso sale en el mismo sitio de donde sale, ¿no? Igual no.
yo lo que haría es eso. Tampoco, Que vaya a la zona franca, bro, y que digan, oye, que lo necesitamos ya, que vamos a perder un montón de ventas por vuestra culpa porque no lo estáis liberando. Os hemos enviado toda la puta documentación. O sea, alguien que vaya a decirle eso. Que alguien vaya, o sea, dime si tienes a alguien y si no, lo busco yo. Bueno, mira, llama a mi padre. ¿no está para una botella de ron ahora? Lo tenéis todo recogido para irnos, lo digo porque... Yo sí. ¿Para qué irse? Vamos a buscar un Mercadona de camino. Hemos hecho media hora, estamos en Mercadona. Venga, para comer, batente en pie. Vamos a pillar una tortilla más y un par de barras de pan. Let's go. 04. ¿Y qué? Las cajas. Los trofeos. ¿Tú has visto el nuevo? Ah, ¿el nuevo? ¿Lo has visto o no? ¡Hola! Mucho mejor. Es mucho más Se increíble. entiende mucho más la silueta, más barato, ¿no? Menos filamento, pero claro, más fácil que se rompa, ¿no? ¿No? No, es bastante... Es más fácil que se rompa el otro que este. Sí. Sí. Ah, porque iba hueco, ¿no? El otro. Claro, y este son líneas rectas. Y... Está bacano, ¿eh? Y no se rompe tan fácilmente. ¡Oh! Descabronado la Versace. Chocolate. Descabronado la Versace. Estamos en el de 13 Campus, producto premium, no sé qué, producto caro. Sandwichito así crudito, mira. Butifarra cruda, espera, vamos a enseñar lo que es. Porque estoy haciendo voy a hacer el sofrito, que esto es butifarra que he hecho bolitas. Y me he hecho un bocadita tal, de tentempié. Son lo más apto de las altas cocinas. Mira. Creo que lo voy a probar yo también, God damn it. A ver. A ver, de Trecce. De Trecce, cucina italiana. Está bueno. No está mal. No está bueno. No está mal. Pues yo lo estoy probando. ¡Ay, tío, no! Está bueno, bro. ¡Pero que no te comas eso! A mí me da la paranoia, ¿eh? ¡Qué asco, tío! La textura. Vais a pillar enfermedades. Bro, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. 2 minutos, ahora se va a notar, pero bueno. Encima es una carbonara fake. Una fake clara. Aquí hay algunos que trabajan no solo en el campus, en la casita, míralo, para que luego su madre diga que no ayuda en casa. Después de comer me hizo mucha ilusión porque estaban todos los entrenadores, los que vinieron, que en este caso era Arnau, Paul, estaba mi hermano, también estaba Martí, estaba Arnau por ahí, jugando al Mario Kart y hacer carreras. Y de hecho me acuerdo que estábamos grabando, por ejemplo, varias entrevistas, que lo estáis viendo ahora en el documental, o sea, ahí blanco y negro, como si fuese un vídeo de YouTube. Pero es imposible que yo me concentre así. Me acuerdo que me hacía ilusión porque estaba escuchando los gritos, les tenía que decir que se callasen porque se estaban pasando increíble, estaban desconectando un montón, de verdad, tenía ganas yo de ponerme a jugar con ellos, pero teníamos mucho encima, la verdad. Me da igual el docu, las camisetas, bro. ¿Qué? Que el número de seguimiento. Hostia, vale. Míralo. Estamos mirándolo, papá? Ya, tranquilo. Tenemos toda la información para que pueda salir de aduanas, lo que le hemos enviado durante todo el día de hoy y de ayer y no se nos está respondiendo al mail. Que tendréis que tener paciencia, que no está librado, que no. Que Vale. la policía no, Vale, no lo ha librado. dile, ponme con él un momento, que le quiero preguntar una cosa. Vale, aquí hay una realidad, ¿vale? Nosotros mañana tenemos que entregar en Madrid a las 3 de la tarde estos paquetes, ¿vale? Entonces, nosotros estamos dispuestos a ir en el primer AVE de la mañana a cualquier sitio, aduanas, a donde haga falta para acelerar los trámites. Que no hay camisetas. Están en aduanas, retenidas. Bueno, seguir con la entrevista. Para mí me gusta ponerme siempre en el mejor peor de los casos, que es imagínate que nos lo han comprado en e-commerce alguien y se tiran sin poder decírselo a la cara tanto tiempo sin esperar. Mañana le podemos decir a la cara a los padres lo que ha pasado. Sí. Y lo entienden y ya está, sí. La verdad que el día 2 fue difícil de afrontar, la verdad. La poca esperanza que había de que llegaran las camisetas a tiempo se esfumó. Y si a eso le sumas el cansancio que llevamos acumulado de
los días anteriores, pues la verdad que se hacía difícil. Pero ninguna mala noticia, ningún contratiempo nos iba a evitar que diéramos el máximo el último día y que los niños se fueran con el mejor recuerdo posible y con la mejor experiencia posible hasta el último minuto. No he tenido ni que llamarle, tío, ha respawneado aquí por esos huevos. Bueno, es que acabará de llegar. Claro, Antonio. Más poco estás aquí, ¿eh? ¿Te imaginas? Estoy pensando ahora cuando hay que decirle a los padres lo de las camisetas y los manguitos. Por suerte, se han llevado los guantes y los trofeos, que yo creo que es lo que más tiene la camiseta. Es una cosa que pueden esperar, y los manguitos más o menos también. Esperarse a tener unos guantes y el trofeo antes de irse. Eso ha sido imperdonable. La verdad. Lo voy a poner ahora, que el niño los vea y cuando vuelvan a la 1 que los compre el padre que venga con el efectivo. Este es negro. También están los negros, bro. Te tiras el peor que está grabando, es increíble. Y me da igual porque subo mañana. Me sube en el coche. Hostia, tengo que ir a la de 11 que está pasando el chorro por aquí. Es que te lo juro, te vas a mojar, Martí, te vas a mojar. Hostia, que viene. Que viene, que viene. Ahí tienen muchos problemas. ¡Ay, qué nervios! Dejaditas, sus cosas. Para ti, para los seguidores, fans, amigos. Buena, arriba, quieto, ya. A golpear, 20 que intentar. Buena, acabar jugadas. Vamos, es un balón aéreo, dale. Dale arriba, arriba, bien. Dale, arriba. Dale, Ahora, toca palo. Vamos. Aguanta ahí, ¿vale? ¡Qué buena! Lo que quiero que haya en el campus es lo mismo que se encuentran en los vídeos, pero de una manera mucho más multiplicada. Hago vídeos motivacionales, hago vídeos académicos y hago vídeos de entretenimiento donde hago retos con gente o grabo colaboraciones con otros creadores de contenido o mis propios vídeos de los partidos. Y hablando de creadores de contenido, obviamente, estando en Madrid, tenía que traer tanto a Patrick como a Dani como a Galeano, que al final les va a hacer mucha ilusión porque lo ven a todos siempre en los vídeos, pues verlo en el campus a todos juntos, o sea, es algo muy loco. Ahí viene el envicio. ¡Dice Martín! Es que encima había pensado en hacer Soldier contra Titan, bro. Y lo que quiero hacer es que sea un vídeo rápido y que luego hagamos un meet and greet ahí y ya está, y que los niños se vayan contentos. Van a pasar 60 niños, que son los del campus aproximadamente, eso diremos en el vídeo, y harán un penalti cada uno. Entonces, al final es una tanda de penaltis donde Galeano y yo, por ejemplo, vamos juntos y vosotros también. Eso es. Dale más rápido, que sé que puedes. Eso es. Una más y me voy. Una más y me voy. Dale, perfecto, arriba. Vámonos. Buen tiro. Devuélvesela bien el gesto. Eso es, salto. Venga, va. Devuélvela bien. Y un buen tiro. Acábamelo bien. Buena mano, arriba, 20. Arriba 20. Eso. No sé lo que has dicho tú, pero a mí me molaría hacer un chute nosotros, que vale por 10. Poder meternos los dos a la vez una vez. Y ahí, por ejemplo, pues si nos va a chutar Patrick, pues decimos, vale, pues nosotros gastamos el de nos metemos los dos a la vez, ¿sabes? Y el último molaría que saliesen todos a correr, pero que solo chute uno. Que viniesen un montón de niños de golpe y que empiecen a hacer amagues, pero que solo chute uno el penalti. Ya hemos acabado todas las sesiones de entrenamiento. Espero que os hayan ido genial y que realmente hayáis mejorado un montón, pero hay una realidad y yo os hablo transparente a todos, que en 3 días
¿Se puede mejorar técnicamente? Sí, pero donde más se puede mejorar es mentalmente. Así que espero que os haya servido a todos. Aún no hemos acabado el día, ¿vale? Pero como hemos acabado los entrenamientos, os lo quería comentar. Vale, pues ya estamos grabando para YouTube, ¿vale, chavales? Para que lo sepáis. No, ¿vale? Si queréis hacerlo así. Vale, chavales. Os voy a decir la verdad. Están ahí detrás de la puerta esperando a que pegue, a que silbe, ¿vale? O sea, están esperando ahí justo detrás a que yo le dé fuerte al silbato. Aunque... Vale, vamos a hacer una cosa. Ven tú mismo, ven aquí, vas a silbar muy fuerte. Sí, pero tienes que hacerlo fuerte porque si no, no escucharán. Está la puerta cerrada. Sí. No, espera. Espera, cuando yo te diga. Vale, dale lo más fuerte que puedas, ¿vale? 3, 2, 1. A ver si abren. ¡Chavales! ¿Qué pasa? No. Vamos a hacer una cosa. Tal y como estabais, quedaros aquí y nos vamos a poner aquí nosotros 4, ¿vale? Hoy el escuadrón parador, literalmente, los 4 porteros de YouTube. Última. Vale, lo voy a decir. Ya. Estamos. Vale. Hoy el escuadrón paradón nos vamos a enfrentar a más de 60 porteros. ¿De acuerdo? ¡El del Alfredazo! Vamos a Arina, vamos. No puede estar detrás. Vale, venga. No te conviene. ¡Ir girando todos! ¡Vamos, todos, ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Qué jugada! Una fuma, ¿eh? ¡Qué jugada! Vale por 10. Yo lo denomino círculo mortal. Nada, Si marca con él. Vamos. Yo creo que la palabra que relacionaría más con D13 es comunidad. Y es una palabra que él dice también mucho, la gente del entorno lo sabe. Está creando una comunidad, está haciendo una cosa que tampoco se ve mucho. Al final está creciendo mucho porque se centra en los porteros. A ver, ahora sí que van saliendo más creadores de contenido, pero no es lo mismo que salga de la nada a gente que haya visto, por ejemplo, a D13 y a partir de ahí decir, vale, me gusta lo que hace este chico de contenido, me molaría unirme a eso. Y yo creo que está creando esa comunidad. No puedo reprocharle nada, se ha esforzado, ha trabajado, ha animado mucho a sus compañeros y no puedo reprocharle nada. Ha sido la verdad que un ejemplo para todos, así que muchísimas gracias. Un aplauso muy grande para él. Ahora que estáis todos aquí, os comentamos lo que ha pasado con las camisetas, ¿vale? Que al final es la realidad y es lo que hay que hablar. Primero de todo, todos tendréis vuestras camisetas. Nos la pararon, ahora siguen en aduanas, llevan 3 días ahí, en Barcelona. Ya sabéis cómo va. Primero de todo, la responsabilidad es nuestra, ¿eh? Ya sabéis cómo va el tema de las organizaciones públicas, ¿no? No la mayoría, por suerte, pero algunas. Entonces van con mucha calma. Lo tendremos en cuenta para las próximas y obviamente en cuanto pasen la aduana ya estamos hablando con empresas logísticas, tenemos la dirección de todas vuestras casas, si falta alguna, bueno, suena eso un poco feo, si falta alguna la pediremos y todo lo que falte os llegará a casa. Al final yo, como siempre digo a los niños, bueno y a todo el mundo, hay que ver las cosas de la manera más positiva posible, así que viéndolo así yo creo que ha quedado de momento de los mejores campus, sinceramente. Los niños tendrán una camiseta extra y le llegarán a casa un poquito más tarde lo
la liada que hemos hecho. Pero bueno, me disculpo delante de todos vosotros y os doy esa solución que espero que os guste, porque es que no podemos hacer otra más que no sea esa, ¿vale? Perdón. Después de tanta presión podemos decir que el campus ha salido genial. Yo creo que los niños y las niñas se van muy contentos y contentas. Y nada, y cualquier cosa, ahí está el número del Arnau, que ya lo habéis hablado muchos, y ahí sigue, ¿vale? Así que dicho esto, damos el campus por finalizado y muchísimas gracias a todos. Que vaya muy bien. Y ahí el 3. El 1 y el 3. Oye, pues mira, sí que la camiseta. ¿Esto es tuyo? Una foto. Claro. Sí que va a ser increíble, sí que vamos a ser la unidad más tocha de toda España, con diferencia mínimo. Así que nada. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Dónde está? ¡Qué guapada, tú! Está guapo. Está muy guapo, tío. Muchísimas gracias, tío. Tuve que terminar ayer por la noche porque... A tope, ¿no? Como yo con las camisetas. ¡Qué locura! Va, que viene. Un cariño, Griezmann. Antoine. ¡Buena! Vale. Carita ¡Bueno! En vez de Patricio y Emilio. ¿Me falta alguno? Los prepas que han dicho hasta Sí, luego. bueno, ya. Muy top, ¿eh? Como ha quedado. Muchísimas gracias. Foto y clip con aura, ¿eh? Al final no existen finales perfectos, ni todos los finales de tu vida van a ser tan malos como tú te crees. Al final nunca va a pasar todo como te esperas, entonces yo esperaba que llegasen las camisetas y llegase todo, que esto yo creo que ha sido el drama y el storytelling, ¿no?, del documental. No han llegado y a ver si van a llegar para Valencia. Al no haber llegado yo me esperaba reacciones fatales y como que me ponía en la peor situación todo el rato, ¿no? Pues la vida te lo hace algo personalizado a ti. No han llegado, lo hemos hablado con los padres, han pasado cosas muy buenas, los niños se han portado muy bien, el campus lo hemos acabado con una sonrisa y es lo que decía ayer por la tarde. No todo es el dinero, porque de este campus os aseguro que dinero vamos a ver poco, hablando abiertamente con vosotros. Y nada, que lo importante es lo que se vive cada día y la energía que te da la gente cuando estás hablando o mirando con ella o lo que sea, haciendo lo que sea. ¿Dirías que es una experiencia transformadora, tanto para el niño como para el padre, el asistir al campus? Sí, sí, completamente. Al final, en 3 días, no creo que puedas conseguir que un niño que no paraba un balón por la escuadra lo haga, pero en 3 días, bueno, ¿qué 3 días? En 2 minutos puedes conseguir que un niño se le quede una frase que tú le digas para toda la vida y poder influir. Así que completamente, sí, sí. Joder, el cielo está precioso, hermano. No sé, está guay. Me voy a quedar un ratito aquí. ¿Hemos acabado? Sí. Bueno, son cosas que se me han ido ocurriendo. Pues ya está. Entonces voy a disfrutar de este atardecer bonito. Que solo hay una estrella, ¿no? Dicen que la primera estrella que sale es que es un planeta totocho, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, yo escuché hace poco en un podcast que todas las estrellas son planetas. Bueno, pero estamos hablando de los de la Vía Láctea. No, ¿qué Vía Láctea? ¿Cómo se dice? Del sistema solar. Sí. En teoría eso es un planeta. Así que se puede decir que hemos superado la misión de Madrid, siempre que lleguen las camisetas a buen puerto, nunca mejor dicho. Y ahora toca ir a Valencia para que sea igual o mejor. Así que nada, si queréis que enseñe todo lo que acabo de hacer de Madrid con el equipo, con Martí, con todos de documental, pero en Valencia, no sé, simplemente si has llegado hasta aquí es porque creo que lo quieres ver, así que lo tendrás. Nos vemos. Chao, chao.